Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, profe, bien, gracias. ¿Y usted? Bien, bien. Hola, buenas tardes. Sí, hola, hola. Hola, bueno, bienvenidas y bienvenidos a una jornada más de este diplomado. Hoy día estamos ya en la segunda clase de, del tercer módulo, que como decíamos en las clases anteriores, se va a centrar en quehacer docente. Estamos hablando de la clase pasada sobre el, el uso de inteligencia artificial para planificar. ¿Ya? Sobre ese tema, bueno, le subí la presentación al aula virtual hoy para que la puedan revisar. Esa vez solo nos quedaron como un par de diapos por ver, que yo creo que igual son cosas que ustedes ya vieron, lo más probable, o con Fabián o con David. De todas formas, igual las vamos a repasar para que nos quedemos como colgados con eso. Estoy leyendo ahí el chat. Em, ya, ok, no hay problema. No sale tu nombre, disculpa, dice director, colegio, Teo. No hay problema, de todas formas, igual estamos grabando la clase. Si es que algo se pierde por la señal, se va a poder ver después. Em, Bueno, les voy a compartir pantalla, aunque todavía hay gente entrando, parece. No sé si estamos todos o todas, si falta alguien. Me dicen ustedes que se conocen más. Profe, es que yo no sé cuántos somos, porque al principio éramos un número y después hemos ido como quedando menos, pero no tenemos un WhatsApp así como de grupo. Yo no sé cuántos Ah, somos. ¿Alguien sabe? ¿Son como 10, puede ser? Como 10 calculo yo, ¿eh? Sí. 9, sí, sí, Ya. porque hay personas como que no se conectaron después. No sé. claro, hay nueve conectados, pero igual estamos como en Éramos horario para. como Sí, hay quórum. Ya, les voy a compartir pantalla. Bueno, esto sí, yo creo que sí lo vieron, que tiene que ver con qué es un prompt, que tiene que ver con cómo nos comunicamos con estos software de inteligencia artificial que tienen una vista como un chat, ¿cierto? En el fondo nosotros les mandamos prompts que serían instrucciones, básicamente. Un prompt aquí sale definido como una entrada de texto que se proporciona a un modelo de lenguaje para obtener una respuesta o acción específica por parte del modelo. En otras palabras, es una pregunta, frase o palabra que actúa como estímulo para que la inteligencia artificial genere una respuesta adecuada y coherente. Los prompts se utilizan en diferentes contextos como programación, línea de comando y escritura. Por ejemplo, en ChatGPT, un modelo de lenguaje avanzado, los prompts son la base de la interacción con el modelo. Cuando se introduce un prompt, el modelo lo procesa y genera una respuesta basada en su conocimiento y comprensión del lenguaje humano. Los prompts deben ser claros, concisos y preferiblemente incluir palabras clave que ayuden a guiar la respuesta. En, ¿Qué debería considerar un prompt para que tengamos un buen resultado, digamos, de estas aplicaciones? Primero, ¿qué tarea queremos que realice el chat? ¿Para qué propósito? ¿Qué temáticas o contenidos abordará la planificación? En este caso, porque estamos hablando de la planificación. ¿Cómo queremos que se vea? De hecho, existen distintos formatos de planificación en las distintas instituciones. Solicitan distintos formatos y eso es lo que nosotros podemos utilizar también en cómo queremos que se vea la salida del. O incluso se piden a veces ciertas estructuras de cómo se deberían estructurar los verbos o los indicadores de una evaluación, etcétera. Entonces, todo eso nosotros le podemos dar como ejemplo al chat para que modele el resultado.
Es importante ponerle la duración de las actividades, o sea, si es que yo le pido que solamente me genere una actividad sin darle mucho contexto, no me la va a organizar en el tiempo, que es la gracia de una planificación. Y darle el contexto que sea necesario para que me genere esta planificación, sea región, fecha, público objetivo, aprendizajes previos, etcétera. Ya, eso era lo que faltaba de la presentación. En, en términos concretos, ya pasando al uso del chat GPT para este tipo de tareas, si bien el chat puede responder bastante bien, sobre todo en las versiones actuales que tiene el chat GPT, em, si nosotros le pedimos cosas de forma general, vamos a tener una respuesta muy general, ¿ya? Es más, de repente para desarrollar por completo una planificación, si bien acá lo vamos a hacer, vamos a hacer una demostración de cómo lo podríamos hacer, em, yo creo que es más recomendable como presentarle algo prehecho o prearmado, presentarle los contenidos con los que queremos trabajar o una idea de actividad con la que queremos trabajar. En el fondo, o si de hecho lo que necesito es ideas de actividades, pedirle eso, pedirle ideas de actividades, no pedirle la planificación completa, porque de alguna forma nunca va a ser lo que específicamente nosotros necesitamos, a pesar de que el chat te lo va a entregar todo completo y terminado, ¿ya? Eso de alguna forma tiene que ver con, con que una de las programaciones importantes que tiene el chat es de satisfacer de alguna forma al usuario y por otro lado de anticiparse a lo que quiere el usuario. Es por eso que incluso los modelos actuales, el modelo actual de ChatGPT nos perfila también como usuarios y una vez que nosotros lo usamos, ya reconoce, digamos, por ejemplo, puede reconocer perfectamente el área en la que trabajamos. De hecho, por ejemplo, en mi caso, que yo soy profesor de música, cuando yo le pido un ejemplo de planificación, me la da en el área de la música, sin que yo se lo pida, porque ya, digamos, me perfiló como usuario. Aunque a veces yo no quiero, no necesito eso, necesito un ejemplo más genérico para trabajar por ejemplo, con ustedes que vienen de otras disciplinas, como ejemplos que sean de otras disciplinas. Entonces ahí uno empieza a notar como, ah, ya, esta persona o sea, no esta persona, esta máquina ya me perfiló de alguna forma. Em, lo mismo que, no sé, pues me llama por mi nombre. Bueno, ahí con David yo me imagino que vieron harto eso de que incluso uno podía hasta configurarlo para ver cómo te habla el chat o cómo uno quiere relacionarse. ¿Ya? Bueno, primero vamos a irnos a lo meramente técnico. Les voy a compartir la pantalla y que tiene que ver con las distintas zonas de trabajo que tiene el ChatGPT. Entonces tenemos obviamente la entrada principal, que es donde nosotros podemos escribir. A ver, primero me voy a cambiar a mostrarles mi cuenta personal porque es que tengo una cuenta que es pagada, entonces no se va a ver tal cual como lo ven ustedes. Entonces, primero vamos a estar acá hasta que se me acaben los puntos. Cuando se me acaben los puntos me voy a ir a la otra que tengo pagada por un proyecto. Entonces, claro, viene con la primera pregunta, ¿con qué puedo ayudarte? Ya, entonces uno puede pedirle cualquier cosa. De alguna forma hay que entender que esta herramienta de inteligencia artificial ha sido entrenada con múltiples temáticas. Es como, hay que pensar que es como una víbora gigante que se está devorando la cultura de la humanidad. O sea, todo lo que sea digital o digitalizable, de alguna forma lo está adquiriendo, está aprendiendo y está navegando por internet aprendiendo nuevas cosas. Y por otro lado, que es una estrategia muy inteligente de OpenAI, que fueron los primeros en abrir este tipo de recursos, em, la interacción con los usuarios también está entrenando al ChatGPT. O sea, de alguna forma uno dice, bueno, pero esto es una herramienta genial, es gratis y todo eso. Pero claro, también nosotros estamos entrenando a la máquina, está aprendiendo de nosotros, de nuestras especificidades, de nuestros saberes, de las formas en las que preguntamos, de las formas en las que interactuamos. Entonces, eso también es un entrenamiento para esta máquina, ¿ya?
Hasta ahí todo bien. No sé si tienen algún comentario, alguna duda, porque yo como que asumo ciertas cosas que deben haber visto, pero claro, también puedo estar siendo reiterativo con cosas que ya vieron. O sea, también díganme, me paran y dicen, profe, eso ya lo vimos, pasemos, sigamos. Em, bueno, en este plano nosotros tenemos a la izquierda una serie de recursos. ¿Ya? Por ejemplo, lo primero es poder generar un nuevo chat. Eso lo conversamos la semana pasada. Si de repente tenemos un chat muy largo, el chat va a empezar a ya darnos respuestas reiterativas y ahí es necesario reiniciar y volver a generar quizá un prompt, en este caso más completo, o que nos pueda derivar a un resultado mejor. Puedo también acceder a chats previos. O sea, todos estos chats que están acá abajo son los que son mis conversaciones privadas con el chat, mi psicoterapia. No, pero. Entonces, son las distintas solicitudes que he hecho. ¿Ya? Em, y acá donde dice GPTs, se vuelve también interesante porque uno puede explorar versiones de ChatGPT que son específicas para ciertas funciones. Por ejemplo, acá tengo una de Canva que genera plantillas de Canva según, ¿cómo se dice? Como el tema que yo estoy trabajando. Entonces, si yo trabajo un tema, me va a armar una plantilla para ese tema, no me va a armar la presentación, sino que me va a sugerir una plantilla en Canva y después yo si vinculo mi cuenta de Canva con ChatGPT, puedo acceder directamente a Canva para poder editarle y para poder agregarle la información que yo quiera. Pero también en la versión pagada uno puede crear GPTs. ¿Ya? Que, por ejemplo, en algún momento que yo con mi cuenta personal tuve la cuenta pagada, estuve explorando esa herramienta y creé, no sé, un evaluador de trabajo, un evaluador de programas docentes de música. Y, bueno, esa es entretenida porque esa la creé con el otro chat porque es un simulador de una conversación con un adolescente. Entonces yo programé como que cada vez que alguien entre, dialoga con un adolescente distinto y lo armé para mis estudiantes, digamos, de didáctica, para que ellos dialogaran con alguien que estuviera estudiando en la media y en función de esa conversación generaran una planificación como ocupando un contexto ficticio en este caso, pero azaroso también porque no siempre era el mismo estudiante, era de distintas regiones de Chile, tenía intereses o gustos distintos. Entonces, todo eso tenía que moldear de alguna forma la actividad que ellos tenían que crear. ¿No? Entonces, pero eso de alguna forma se programa igual que uno habla con un ChatGPT, sin código. O sea, por eso son interesantes estos GPT, porque de alguna forma no es necesario saber de código para poder crear un programa, básicamente. Entonces, pero sí, obviamente, uno tiene que acceder a la versión pagada para poder hacerlo. Ahí me bloquea, de hecho, me dice acá, obtén GPT Plus para crear y compartir tu propio GPT. Pero acá uno puede ver GPTs que han compartido otras personas, ¿ya? Y uno podría explorar estas funciones específica de recursos que están en línea. ¿Ya? Hay desde, por ejemplo, acá están las temáticas, que está de escritura, acá hay uno de crear currículum y resúmenes, eh, para crear texto a video, hay acá algunos de productividad, investigación y análisis, educación, estilo de vida, etcétera. ¿Por qué de alguna forma estas cosas se vuelven útiles? Porque cuando uno entra a hablar con ChatGPT genérico, si uno no sabe primero posicionar en contexto a lo que uno requiere, nos va a empezar a entregar respuestas súper variadas. Por eso, por ejemplo, recomiendan a veces darle un rol al ChatGPT. Actúa como un experto curriculista, por ejemplo. Actúa como un experto en planificación. Em, por ejemplo, si ustedes quieren evaluar sus planificaciones, les pueden pedir, actúa como un experto de planificación y evalúa mi planificación. Y se la suben en línea. Bueno, esa es otra cosa que no le dije. Para subir cualquier archivo, con este botón dice agregar archivos y más.
agregar fotos y archivos. O sea, uno puede aquí agregar, por ejemplo, un archivo Word, un PDF, incluso un Excel, y pedirle que en base a eso trabaje. Eso igual puede ser tanto o más útil que crear un buen prompt, porque efectivamente yo le puedo estar pidiendo acá al chat GPT que trabaje en función de un documento. Y eso ya le da suficiente contexto para poder trabajar. ¿Ya? Em, por ejemplo, si yo me voy a... Vamos a irnos al área de currículum de colegio, que es más genérico. Ahora, si quieren también que probemos con, por ejemplo, un programa o una planificación de la UNCE, también me la pueden mandar al correo y podemos como jugar con eso, ¿ya? O ustedes mismos les puedo permitir que compartan pantalla y podemos verlo. Pero, por ejemplo, ya, currículum nacional, me voy a ir a un quinto básico, me voy a ir a matemática, pongo buscar y voy a bajar el programa, ¿ya? El programa de estudio de matemática. Descargo el recurso y aquí lo tengo. Entonces lo voy a dejar en las descargas. Ya, una vez que lo tengo acá, yo lo puedo arrastrar directo al chat GPT y ya ahí se va a subir. Lo puedo arrastrar desde el área de descargas de acá, de Chrome, pero también desde la carpeta. O sea, si yo accedo a la carpeta, tengo que minimizar esto, puedo perfectamente agarrar ahí el archivo y arrastrarlo y subirlo. O sea, puedo hacerlo de esa forma o puedo hacerlo a través de este botón más, que es para agregar fotos y archivos. Entonces, por ejemplo, lo típico que uno puede hacer con un documento es pedirle, dame un resumen del documento. Ya, el documento presenta el programa de estudio para matemáticas para quinto básico, alineado con las bases curriculares 2012, su objetivo de orientar el trabajo docente. Bueno, me da el resumen, ¿no? Me da incluso opciones. Si necesitas, puedo ahora resumir una sección específica, transformar el contenido en esquemas, mapas conceptuales o diapositivas, extraer los OA de matemáticas en formato de tabla. Eso último me gustó. Extrae los OA de matemáticas en una tabla y su relación con las unidades. Lo bueno de esto es que si yo le pidiera esto directamente al chat sin cargarle el documento, tiene más capacidad, más posibilidades de error, porque se va a ir a buscar a la web, puede que encuentre un programa antiguo, puede que encuentre un programa que no es de Chile. Entonces, bueno, me sigue haciendo preguntas para darme una mejor respuesta. Esto yo encuentro que es bastante bueno este cambio, que antes no lo tenía, porque antes me hubiese dado la respuesta al tiro, pero quizás con muchos más errores. Entonces, cuando me empieza a preguntar de vuelta, es para darme... entonces aquí me da opciones. Entonces, si solo los números, o solo los OAS de habilidades, o ambos. Entonces, le voy a responder tres, ambos. Mi pregunta final me dice, hay dos formas posibles, una tabla única grande, tablas por unidad. Ya, la B, tablas por unidad. Otra pregunta. Me está tramitando. Ya. Los SWOT de habilidades aparecen como lista general del año, pero no siempre están asociados explícitamente por unidad de programa. Cuando no estén asignados explícitamente, ¿quieres que los incluya solo cuando el programa indique en qué unidad? Los incluyan todas las unidades. Lo incluya solo si hay
evidencia indirecta. Le voy a dar el 1. Ya, lo voy a poner explícito. Básico. Hoy día está, pero muy tramitoso. Vamos a ver que ahora trabaje. Le voy a pedir solo la unidad 1 para que no nos alargue tanto el tema. Ya, ahí ya está. Ya, entonces, ya, bueno, ya alcancé mi límite del plan gratuito. Esto también, el límite es más probable alcanzarlo cuando uno le carga un documento grande. ¿Ya? Los planes de programa igual son documentos grandes. Y si uno quisiera como ahorrar estos como puntos, entre comillas, del plan free, uno podría como imprimir solamente la parte del programa que uno quiere utilizar. No todo, digamos, porque en estos programas aparecen las bases curriculares, al principio son súper extensos porque se repiten otros documentos dentro del mismo programa. Entonces, o sea, para quienes no los hayan visto, por ejemplo, vamos a ver este programa, este documento. El documento tiene 202 páginas. Entonces, es bastante extenso y por eso también gastó más recursos. ¿Ya? Entonces, aquí sale la descripción breve de cada objetivo de aprendizaje relacionado con la unidad 1. Y aquí me pregunta si quiero seguir con la unidad 2, pero como bien dice ahí, ya me está cobrando. Eh, Puedo iniciar igual un nuevo chat y no, ¿cómo se dice? Puedo seguir trabajando. El tema es que ya no voy a poder seguir trabajando con el GPT-5, que es la versión más actual de ChatGPT. Entonces, se puede volver más lento, se puede volver, entre comillas, menos inteligente, menos actual, como lo que habíamos hablado en la clase pasada. Entonces, ahora sí me voy a cambiar a mi versión pagada porque si no, hasta aquí llegó la clase. No, no puedo seguir, no es la idea. Entonces, bueno, ahora volvemos, digamos, con el tema del chat. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que podemos hacer directamente con el chat, lo hablamos en la clase pasada, supongamos que ustedes tienen clase todos los lunes, una clase, todos los lunes con un curso, y necesitamos, ¿cómo se dice?, saber cuál es la fecha de esos lunes para poder integrarla dentro de nuestra planificación. ¿Ya? Entonces, para eso también es importante saber el calendario académico. ¿Ya? El primer ejemplo lo voy a dar ahora en el mundo universitario, como hay profesor universitario acá, que sería cómo pedirlo en un semestre. ¿Ya? Entonces, aquí les voy a pedir como contexto, así. Le voy a pedir, dame las fechas de todos los lunes entre... ¿cuándo partió el año académico en la UNCE, el semestre académico? Está sin micrófono, Marcial, ¿no? Creo que la semana del veintitantos, ¿no? ¿De O el agosto? 3 o 4 de agosto, 3 o 4 de agosto, parece. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, sí, porque no estoy seguro. Agosto 4 fue un lunes. Sí, podría Entonces, ser. entre el 4 de agosto
¿Y cuándo se supone que terminaba el semestre? Mediados de diciembre. Ya, entonces le voy a dar hasta el último, hasta el viernes de mediados de diciembre, que sería como el viernes 19 de diciembre. Es- Ya. Yo estoy buscando igual, pero Entonces le estoy pidiendo que me entregue todos los lunes. Ya. Entonces ahí me está entregando 4 de agosto, 11 de agosto. Ya. Una de las cosas que aparecía en la diapositiva era que también le teníamos que pedir cómo queríamos verlo, ¿cierto? Entonces le voy a decir, muéstramelos en formato día, mes, año. ¿Ya? Y me los presenta de esa forma. Le voy a decir que me indique cuáles de estos lunes son feriados en Santiago de Chile. ¿Ya? Que si te digo Chile, también tenemos feriados que son regionales. Entonces, eh, y aquí me dice que solo el lunes 8 de diciembre es feriado. ¿Ya? Em, Obviamente, este tipo de información nosotros siempre las tenemos que corroborar, independiente del chat con el que estemos hablando. eh, pero yo entiendo que esta información es real, ¿ya? O sea, no recuerdo otro lunes feriado que haya habido este semestre. Y claro, y se viene ese lunes que el 8 de diciembre. Entonces, y mira, por ejemplo, en ese rango me está diciendo que son 20 semanas de clase, de las cuales una no podemos tener porque es feriado. ¿Ya? Entonces tengo 19 clases efectivas. ¿Ya? Em, entonces, por ejemplo, le voy a poner, necesito estructurar en estas fechas clases para 3 unidades con fechas de evaluación y un examen final. Esto, más que estructurármelo con un contenido, porque no le he dado contenido, ¿ya? Me lo va a estructurar como de manera equilibrada, como que en el fondo, ojalá, si fuera por un tema de distribuir el tiempo, yo tendría que ordenar estas unidades para que cada unidad, digamos, tenga el mismo peso. Yo sé que hay programas que no es así, donde hay unas unidades iniciales donde a veces son más rápidas y hay otras que son más extensas. Entonces, para eso igual sería útil cargarle el programa, por ejemplo. Y ahí podría tener más contexto de lo que nosotros necesitamos. Entonces, por ejemplo, aquí me dice ya, unidad 1, 6 semanas, una semana de evaluación. Me está diciendo ahí las fechas, del 4 de agosto al 8 de septiembre, evaluación el 15 de septiembre. Ahí me dice, introducción y fundamentos, unidad 2, desarrollo de contenido intermedio, así genérico porque no le di nada, no le di ni un contexto. ¿Cierto? Em, 6 semanas, la evaluación 2 sería el 3 de noviembre y unidad 3 hasta el 15 de diciembre y ahí sería la evaluación final. ¿Ya? Entonces, claro, me consideró eso sí el examen como una tercera evaluación. Yo igual le podría decir que me la organice en 4 evaluaciones. ¿Ya? La cantidad de evaluaciones ahí depende también de lo que uno esté haciendo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, le voy a pedir, así como también dentro del mundo universitario, que a veces nos piden hacer programas a última hora sobre ciertas temáticas emergentes, ¿cierto? Eh, le voy a tener, propon un programa
académico para esas fechas sobre recursos digitales para el aula. Entonces aquí los programas generalmente trabajan contenidos, temáticas, habilidades, y esas son información que el chat puede tener, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, me está estructurando Unidad 1, Fundamento y Cultura Digital Docente. El enfoque sería bases pedagógicas, marco TIPAC, SARM, ciudadanía digital, rol docente en la era digital, evaluaciones diagnósticas y trabajo breve de análisis. Me propone también una evaluación. Unidad 2, herramientas y entornos digitales de aprendizaje, plataformas LMS, que son como el virtual, ¿cierto? Herramientas colaborativas, apps educativas y en el aula. Y aquí me propone como evaluación un diseño de secuencia didáctica con TIC. Y finalmente, diseño de experiencia y evaluación digital, que sería, me marca la semana, y el enfoque sería creación de materiales digitales, gamificación, accesibilidad, evaluación formativa en línea. Entonces, de alguna forma, si conoce del tema, el chat me va a proponer una estructura de cómo organizar un programa. Aquí me está proponiendo incluso el programa semana a semana, así como qué actividades podría yo hacer. Me está proponiendo dinámica diagnóstica y foro, análisis de casos reales, debate guiado, mapa conceptual colaborativo. Obviamente, esta cosa puede estar súper bien estructurada, pero si yo no le doy mucho contexto, también uno puede decir, ya, pero este curso es súper poco probable que yo lo quiera hacer o que yo lo haga. No sé, me está proponiendo, por ejemplo, un mapa conceptual colaborativo. Quizás no tengo la herramienta, no sé cómo armar uno, o, o no me interesa, o creo que es poco útil para mis estudiantes, porque conozco a mis estudiantes. ¿Ya? Entonces, aquí siempre gana el criterio del profe, siempre gana el contexto en ese sentido. Estas son herramientas que nos pueden ayudar un montón en términos de ahorrar el tiempo. O sea, se dieron cuenta que en un ratito, ya vemos como media hora de clase recién, en un ratito armamos un programa. Obviamente podemos tener dudas de la calidad de ese programa, pero ahí es donde entra la parte humana, ahí es donde yo evalúo. Yo digo, mira, esta idea me gusta, esta no. De hecho, si por ejemplo ustedes trabajan con un formato de programa en la UNCE, yo podría cargarle ese formato y decir, vacíame esta idea en este formato de programa. Entonces me lo va a armar en función de lo que me exige la institución. Y obviamente yo ahí tengo que revisar, tomar decisiones, analizar y decir, bueno, esto me gusta, esto no me gusta, esto va a funcionar en el contexto de mi estudiante, esto no. Eh, y también, obviamente, que para mi gusto es lo mejor que uno podría hacer, uno podría darle las ideas previas para que arme esto. O sea, por ejemplo, decirle qué unidades, cómo yo quisiera que fueran las unidades, qué temáticas quisiera que trabajara, darle algunos autores que me gustaría que incluyera el programa. Entonces, así yo como que le voy acotando el rango de acción, o como entre comillas, como la creatividad que podría tener la máquina, y en ese sentido estructurarlo más a lo que yo quiero que salga como resultado final. ¿Ya? Y en ese sentido, obviamente uno siempre va a ser más crítico y siempre va a ser más, digamos, va a lograr un resultado mejor cuando trabaje con cosas en las que uno es experto. ¿Ya? O sea, si yo me pongo, yo como profesor de música, me pongo a hacer un programa de matemática, no tengo las herramientas para saber si ese programa está bien o mal. ¿Ya? Puedo tener cierta intuición, puedo pasarlo por otra IA, etcétera. Y puede que incluso pase, pero éticamente es cuestionable que yo me ponga a hacer programas de matemática. No corresponde. Eh, Porque más encima después eso lo tiene que aplicar un profesional de verdad y va a encontrar todas las pifias que tiene el programa o va a ser inaplicable o no va a responder al contexto en el cual se está trabajando. Porque, no sé, pues, incluso a veces un experto en matemática externo, por ejemplo, a la UNCE, podría decir que enseñemos en la UNCE como se enseña en una ingeniería civil y que sobrevive, ¿no? Entonces, pero también ahí es como sacarse un poco del contexto de lo que es una pedagogía, lo que es, digamos, lo que busca la UNCE en su estudiante, el contexto social o cultural del cual vienen nuestros estudiantes. Entonces, ese tipo de cosas son importantes también al momento de elaborar un programa
ustedes lo saben, pero esas cosas el chat no lo maneja. Carece de alguna forma de conocimiento de contexto y eso es lo que o nosotros le tenemos que dar en el prompt o nosotros lo tenemos que moldear en términos de que nosotros obviamente modifiquemos los resultados, no nos quedemos con la primera cosa que nos da. Pati, Creo que no sería mejor que la U se desarrollara su propio programa de apoyo a los docentes, porque ahí ya esa ya tendría los objetivos estratégicos de la institución, entonces todo lo desarrollaría en torno a nuestra idea de cómo tiene que ser la educación para nuestros estudiantes. claro, o sea, mira, se pueden hacer cosas así. Yo a veces creo que es complejo hacer algo tan genérico porque, porque, por ejemplo, hay muchas realidades muy distintas dentro de la OMS. Yo, de hecho, ahora estoy solo hablando de las pedagogías, pero hay nuevas carreras, hay institutos, digamos, de investigación, hay, y estas nuevas carreras no son pedagógicas, entonces, y en ese sentido, también yo me imagino que también se están actualizando también los fundamentos de la misma UMSET, porque muchas cosas declarativas en principio están muy centradas en las pedagogías. Entonces se tienen que ampliar ahora, obviamente, porque ahora van a haber egresados de, digamos, psicología, ¿cómo se llama la otra carrera? Terapia Terapia. ocupacional. Ahí ya existen los, digamos, los licenciaturas en música, kinesiología. Entonces, claro, quizás para el quehacer docente puede ser un poco más útil, pero todavía me imagino que faltan lineamientos que puedan integrar también esas otras realidades. Entonces, en ese sentido, yo creo que es quizás más útil programar a veces una IA para facultades o para departamentos, derechamente. ¿Ya? Porque así responde absolutamente a las necesidades de la escuela, del departamento. O por carrera. Lo que pasa es que cada profesor hace las cosas, bueno, lo que yo veo, no sé, en mi departamento, cada profesor hace las cosas como le parece y entonces al final se ven algunas desigualdades en la forma de ejecutar, no sé, que igual lo filtra la Secretaría Académica, pero, pero lo meten dentro de un formato que es bastante general. Y lo que yo me doy cuenta es que los profesores no cumplen lo que dicen que van a hacer, ni cumplen las clases, son un montón de cosas que no cumplen. Si los estudiantes quisieran reclamar por sus derechos, no, claro, lo podrían cotejar con el programa, con lo que dijeron que iban a hacer, pero falta ese lineamiento como general, me parece, o control, no sé, como para poder unificar un poco la formación. A mí me parece que está como muy entregada en el quehacer real a la idea de cada profe. Y lo que usted está mostrando aquí es como que todos pudiéramos meterlo dentro de un formato, ¿entiende? Y me parece que en la realidad no es tan así. Se Claro, o lleva sea, por... yo creo que, bueno, depende de cada institución. O sea, todas las instituciones trabajan, digamos, de forma distinta. Los departamentos pueden exigir o no formatos de planificación. Eh, entonces, claro, en la operación más bien tienen que ver con las políticas de cada departamento. Entiendo yo. O sea, yo igual trabajé en la UNCE un tiempo más activo, yo ahora estoy solo en el diplomado. Y veía eso, veía que de alguna forma cada departamento era como un feudo, como que tenían como su propia reglas muchas veces. Pero hay algunos que son súper estructurados. Hay algunos, no sé, yo vi, por ejemplo, educación parvularia, educación básica, tenían como estructuras como súper claras de planificación, de evaluación, el tema de las prácticas también es como súper heavy en las pedagogías también. Entonces, claro, yo creo que depende harto de para quién, para qué. Obviamente, si a uno no le piden planificaciones, la planificación queda para uno nomás. Y el nivel de detalle de esa planificación más bien tiene que ver con que a uno le ordene y uno entiende, digamos, em, a ver, una vez un jefe mío hace tiempo atrás me dijo cosas así como, si no lo tienes en el papel, va a estar en tu cabeza. Y en tu cabeza ya tienes muchas cosas. Así como que
Como que de repente eso me dio como cierto sentido, sí, en realidad hay cosas que tengo que anotar, hay cosas que tengo que poner en el calendario, pero no porque se me vayan a olvidar necesariamente, sino como para descansar mi cerebro, para poder olvidarme de esas cosas un rato y poder después decir, a ver, ¿qué tocaba mañana? Ah, toca esto. Vamos a hacer esta actividad. Ah, perfecto. Entonces, sobre todo los profesores que llevamos harto tiempo haciendo clases, quizás no necesitamos un guión, ya como a veces le pedimos planificar a los estudiantes de pregrado, ya porque muchas veces las planificaciones de pregrado son sumamente detalladas, incluso más que las que piden en los colegios. Pero de alguna forma se las tenemos que pedir así para entender también de qué va la actividad y ellos también aprendan a describir detalladamente. Pero claro, con el tiempo uno básicamente a veces necesita saber mañana qué tengo que hacer, qué contenido, qué habilidad tenemos que trabajar, cuál es la actividad, si tengo que llevar un recurso o si tengo que solicitarlo. Entonces, ese tipo de cosas son las que nosotros requerimos a veces de una planificación para uno, ¿ya? Tenerla en la cabeza puede ser también, pero si es que uno está haciendo muchos cursos, también se vuelve un poco caótico y genera más desgaste. Entonces, esto puede ser una herramienta también para poder empezar a generar esos documentos rápidamente y no tener nosotros que cargar con tanta cosa en el día a día. ¿Ya? Todas estas herramientas obviamente son opcionales en términos de, depende más de su realidad, si las pueden ocupar, si las quieren ocupar o no. Pero la idea es que vayamos como abarcándolas para explorarlas y que a ustedes les haga sentido o no cuáles necesitan utilizar. ¿Ya? Porque de hecho, ahora, por ejemplo, voy a dar un ejemplo para los colegas de los colegios. Y allá sí es una exigencia, digamos, tener planificaciones para todo. De hecho, los que están en el sector público hasta son evaluados por sus planificaciones. Entonces, ahí vamos a entrar, digamos, como a un detalle que, bueno, también, por ejemplo, los objetivos de aprendizaje tienen que salir de los planes y programas. Entonces, es bien exigente en ese sentido. ¿Ya? Bueno, y también yo sé que, por ejemplo, en la UNCE trabajan harto con programas, que sí son genéricos, pero sí delimitan los contenidos, los autores, habilidades con las que tienen que trabajar. Entonces, eso. No sé si alguien más quiere comentar algo antes de que sigamos. Ya, nos quedan unos Eh, Perdón. Eh, y en realidad, por muy estructurados que estén, de repente uno se da cuenta que depende eh, del profesor que tocó la asignatura y los mismos alumnos, alumnas a veces comentan para la misma asignatura, qué sé yo, cómo cambia según estando el mismo programa, el desarrollo del curso. Y quizás a Claro, nosotros como estudiantes nos pasó también, digamos, en pregrado, qué sé yo, que cambiaba mucho según cuál fuera el profesor o profesora de la asignatura, a pesar que los programas pudieran ser lo mismo. Entonces, al final queda en la individualidad, digamos, cómo el profesor o profesora quiere desarrollar, ¿no es cierto? O puede desarrollar la temática o el curso. claro. Claro, sí, sí, eso se da harto en la universidad. Incluso en algunas que se planifican conjuntos, incluso ahí también pasa, sí. Claro. Es como, bueno, es también en parte esta libertad de cátedra, digamos, con la que eh, permite democratizar también el conocimiento, pero también a veces los estudiantes como que quisieran que todo fuera mucho más estándar, o incluso no los estudiantes, incluso como los que llevan, digamos, las instituciones, les gustaría que todas las clases fueran prácticamente la misma para que Claro. nadie quedara como menos preparado o sobre preparado, no sé. Entonces, es un buen debate, digamos, que se Sí, puede dar porque también por otro lado, el otro extremo que sería no libertad de cátedra y solamente ejecutar clases, haría que también no tuviera mucho sentido tener académicos claro, ejecutándola. Para eso mejor un relator o una máquina, no sé. claro. Si finalmente uno también, al pedirle a un académico, le está pidiendo también su tema.
Su aporte, claro. claro, su aporte, lo que ellos profundizan, entonces igual. Es un debate, digamos, en la era actual también donde todo se quiere como llevar hacia un estándar, hacia normar ciertas cosas, ¿ya? Eh, yo soy más de la creencia de un punto medio, porque tampoco me gusta el extremo desorden, digamos, ni tampoco me gusta como la cosa tan autoritaria, tan así como que prácticamente tuviéramos que vestirnos todos iguales. También a mí me costaría, por ejemplo, en el mundo universitario, tener que estar como leyendo el guión y no teniendo la posibilidad de ser creativo y buscar los recursos para lo que esa generación quizá está, digamos, yo siento que le puede servir más. Entonces, y ahí yo creo que obviamente los profesores, si bien tienen que estandarizar muchas cosas, también tienen un rango, un área chica donde pueden tomar decisiones. Y eso también es importante, que el currículum también es flexible en ese sentido para que uno lo pueda adaptar a la realidad. O sea, Chile también, piensen que es un currículum nacional. Chile es un país súper extenso con culturas muy diversas que, por ejemplo, tratar de a un Rapanú enseñarle a bailar cueca, no sé cuál es el sentido. Podemos discutirlo, no aquí quizás, pero lo que voy es que obviamente son la gente que pertenece a las culturas y a los sectores los que son más capaces de diagnosticar cuáles son las necesidades o las mejores formas de aprender para esas niñas, niños y jóvenes. Entonces, eso se vuelve complejo y el mismo currículum lo sabe, no puede hacerse cargo de todas esas realidades, de alguna forma. Eh, Hasta que aparece el Simse, hasta que aparece la Páez, porque ahí ya viene el corte, de alguna forma, donde empieza a generarse como ciertas desigualdades, donde hay colegios que son premiados, otros que son castigados, y por otro lado estudiantes que también logran seguir estudios superiores y otros que no. Entonces ahí es donde se complejiza el asunto. Sigamos con esto. Les voy a mostrar un prompt que de hecho ocupé en la capacitación que hicimos gratuita la vez pasada. Estos prompts yo se los puedo compartir después. Y estos tienen que ver con formatos de planificación clase a clase, ¿ya? Entonces, aquí le estoy diciendo, crea una actividad de clase para, y ahí están como en corchete los espacios como para completar, ¿ya? Para asignatura, dirigida a estudiantes de nivel tanto, que explore el tema de el tema. Ya. Entonces, a ver si me ayudan con ideas para ir completando esto. ¿Ya? Lo que sigue de esto es la actividad debe estar redactada en tercera persona plural, en tiempo presente infinitivo, con foco en las acciones que realizan los estudiantes. La secuencia didáctica debe estar estructurada en inicio, desarrollo y cierre. Cada momento debe explicitar el tiempo en minutos de duración. La duración total de la actividad debe ser y ahí nosotros le pegamos el tiempo que dura la clase. Explicitar el objetivo de la clase en verbo presente infinitivo, agrega un apartado de materiales y otro de criterios de evaluación para la actividad. ¿Ya? Entonces le estoy pidiendo una planificación de una clase bastante completa con recursos, con evaluación. Entonces, em, para ponerlo a prueba, para ver qué tanto el chat GPT ha mejorado, me gustaría que alguno de los profes que hace clase en colegio, que están acá presentes, me dé alguna temática que maneje también para que veamos si esto está funcionando. Porque podemos poner una materia genérica que ninguno de acá manejemos y nos va a convencer. Entonces, la idea es que no. La idea es que lo pongamos a prueba y podamos precisar, hay que mejorar esto, otro. ¿Ya? ¿Alguien? ¿Luis? Sí, profesor, pero es para hacer una observación, porque usted pone ahí en tiempo presente infinitivo. Debe ser tiempo presente indicativo, me imagino yo, porque el infinitivo es una forma no personal, no tiene que ver Ah, con ya, una ya. conjugación de verbo. ¿Ya? Disculpa. ¿Cómo Sí, sería? no, porque si no se le va a marear. ¿Ya? Indicativo es el modo. Ya. Gracias por la... El infinitivo es el nombre del verbo, cantar, correr, ese. ¿Ya? Ya.
Lo corregí ahí, profesor. Muchas gracias por la... pero podemos poner su asignatura para que Sí, verifiquemos pues pongamos una de lenguaje. lenguaje. ¿Para qué nivel? Puede ser qué sé yo, un segundo, un tercero, un cuarto medio, el que usted quiera. Ya, tercero medio. ¿Y qué tema, qué temática vamos a explorar en esta? El tema ya, el tópico del amor, por ejemplo, en la literatura. Ya, y me faltaría el tiempo de la actividad. ¿Cuánto, cuánto tiempo le vamos a dedicar a esto? 90 minutos, Eh, una clase. lo quiere en una clase, que yo estaba pensando en unas tres para que lo haga más largo, pero sí puede ser en una, Ya, 90 minutos. ya vamos a ver qué sale. Aquí nosotros no le estamos dando ni una idea, ¿no? De hecho, como que le estamos pidiendo una idea de actividad. Ya, ya. Ojo que acá es donde a veces se equivoca harto, porque generalmente los objetivos de aprendizaje no los saca a veces del programa, sino que los inventa. Entonces, aquí habría que corroborar siempre si el OA corresponde al que aparece acá. ¿Ya? Para eso tenemos que ir a los planes y programas. Pero vamos a lo que podría, digamos, como servirnos como idea de clase, que sería, el objetivo de la clase sería analizan distintas representaciones del amor en la literatura y reflexionan sobre cómo este tópico expresa valores, visiones del mundo y contextos históricos diversos. ¿No? O sea, nosotros le pasamos un tema, pero ya no nos convirtió en un objetivo de clase. Materiales, fragmentos relacionados de texto literario, Romeo y Julieta de William Shakespeare, 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda, El amor en los tiempos de cólera de Gabriel García Márquez. Pizarra, proyector, cuadernos, fichas de análisis literario, hojas de trabajo con preguntas guía. Me dice los criterios de evaluación, ¿ya? Que estarían en el ámbito de la comprensión, identifican el tópico del amor en los textos, explican su relación con el contexto de los valores, análisis, comparan distintas representaciones del amor en los textos estudiados, reflexión crítica, elaboran opiniones fundamentadas sobre cómo el amor refleja visiones del mundo y problemática humana, y comunicación, expresan sus ideas de manera coherente, oral y escrita, utilizando el lenguaje literario pertinente. Y aquí viene la secuencia didáctica. ¿Ya? Está el inicio, que serían unos 15 minutos. Los estudiantes observan en la pizarra una serie de imágenes y frases célebres relacionadas con el amor en la literatura y la cultura popular. En grupos pequeños comentan qué ideas sobre el amor se repiten y cuáles difieren. Luego comparten sus conclusiones con el curso, construyendo una definición colectiva del tópico del amor. El docente contextualiza brevemente cómo este tema ha sido constante en la literatura universal, pero con significados cambiantes según la época y el autor. Ya, y después aquí viene como el corazón de la actividad, que sería, los estudiantes se dividen en tres grupos, cada uno trabaja con un fragmento literario distinto, que ya decía arriba, Shakespeare, Neruda y García Márquez. En su grupo leen texto asignado y responden preguntas guías. ¿Qué tipo de amor se representa? Aquí aparecen opciones: idealizado, trágico, erótico, espiritual. ¿Qué valores o visiones del mundo transmite el texto? ¿Cómo influye el contexto histórico o cultural en la representación del amor? Luego cada grupo prepara una breve exposición, 5 minutos, para compartir sus conclusiones. Bueno, finalmente, para no seguir leyendo en detalle, estructuró, digamos, una propuesta de cómo podemos abordar un contenido como esto. Obviamente, a uno podría gustarle o no. Y de hecho, si es que uno quisiera explorar más bien como actividades, uno le podría pedir, dame 5 opciones de posibles actividades que podría trabajar con este tópico. ¿Ya? Em, entonces, pero yo quiero seguir un poco en esta línea para, para mostrarles también cómo de esta clase yo podría también, solo con esta información que ya maneja el chat, pedirle, por ejemplo, un instrumento de evaluación. ¿Ya? Em, le voy a genera una rúbrica para evaluar
la actividad. Entonces, ahí me está generando em, un- una rúbrica con sus niveles de logro, con un puntaje. ¿Ven bien? ¿O se ve muy pequeño? Se alcanza a ver, profe. Ya. Entonces, bueno, ¿qué criterios? Comprensión del tópico literario, análisis literario, reflexión crítica, comunicación oral escrita, trabajo colaborativo. Ya. Y aquí está, digamos, voy a leer solo el nivel más alto, no es necesario entrar más. Identifican con precisión el tópico del amor en los textos y explican con claridad su relación con el contexto histórico y la visión de autor. Analizan de manera profunda las diferencias entre las representaciones de amor usando ejemplos y citas pertinentes en los textos. Elabora una reflexión personal bien fundamentada que vincula las obras con su visión del amor y del mundo, expresan ideas con claridad, coherencia y uso adecuado del vocabulario literario, tanto en la exposición como en la reflexión escrita, participan activamente, asumen roles, respetan opiniones y contribuyen al logro del grupo. ¿Ya? Y aquí sugiere una ponderación, que esto igual a veces complica, digamos, sacar la nota, pero eh, igual puede servir como para darle distintos pesos a los distintos ámbitos que hay ahí. ¿Ya? Uno esto le podría pedir editarlo, uno podría decir que desglosara, por ejemplo, el análisis literario en distintos subniveles, o podría pedirle, por ejemplo, que agregara algún criterio que no está siendo considerado acá. Eh, entonces, es algo que uno le puede seguir pidiendo de alguna forma. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Alguna consulta? ¿Comentario? Claro, acá, y de hecho, si yo quisiera esto trabajarlo después, yo puedo copiar la tabla. Por ejemplo, en este caso voy a abrir la herramienta Excel, pero también se puede hacer en hoja de cálculo de Google. Y yo podría pegar ahí la tabla. ¿Ya? Si yo quiero trabajarlo en un Word, lo mismo. Abro Word y le pongo pegar o control V corta y me pega la tabla. ¿Ya? Para que se vean las líneas, yo selecciono aquí y marco acá que se vean los bordes, todos los bordes exteriores. Y ahí me generó, digamos, como en un formato quizás más amigable, más conocido, para que yo lo pueda entrar a editar. ¿Ya? Si es que yo quiero modificar. De hecho, esto mismo lo puedo convertir en una tabla de especificaciones. En vez de que redacte todos estos niveles de logro, simplemente ponerle el nivel más alto y ponerle qué tan logrado o no logrado es ese nivel de logro más alto. ¿Ya? Em, entonces, eso, no sé qué les parece, algún comentario, idea de cómo podemos seguir quizá explorando la herramienta. Y se podría, para ir evaluando la herramienta generada, comparar quizás con eh, desarrollo con la que uno ha hecho previamente u otros colegas y ver cómo ha sido el puntaje obtenido, las calificaciones obtenidas, ¿no es cierto? Como para poder tener una mirada como crítica de lo que se generó, ¿no? Mm, sí, o sea, de hecho también esta herramienta es buena, por ejemplo, para analizar datos. Entonces yo, por ejemplo, eventualmente le podría cargar em, todos los puntajes por ámbito que lograron mis estudiantes. Entonces, tener como el listado de los estudiantes, tener los ámbitos, tener el puntaje y pedirle que me haga un análisis de eso. Entonces, me puede decir que en tal ámbito hay mejores resultados, que en otro hay que trabajarlos más, y eso me puede servir para yo hacer reforzamiento de las clases que vienen. O decir, bueno, este tema no fue tan bien logrado como otro. Ese tipo de análisis, para eso, es bueno trabajar con tablas de especificación.
que sería como antes de construir el instrumento de evaluación, ver, no sé, pues, si son un cuestionario, qué preguntas tributan a qué, digamos, como ámbito, qué competencia o qué habilidad que estamos tratando de desarrollar con los estudiantes. Entonces, así yo puedo tener un dato mucho más fiel de qué habilidad tengo que reforzar o qué conocimiento, qué contenido, porque la nota muy genérica no me dice mucho. Me dice que en esa prueba hay, digamos, el tal porcentaje logró estar sobre el 7, o sea, sobre el 6, otro sobre el 5. Entonces, pero no me dice tanto de qué debería yo seguir trabajando o reforzar si es que yo quisiera, obviamente, que ese aprendizaje quedara, ¿no? Porque también es lícito de repente poner un poco de rigor y pasar al siguiente tema y los estudiantes tendrán que hacerse cargo de su propio aprendizaje. Pero claro, en el mundo más escolar o más pedagógico, uno debería de hacerse esos cuestionamientos para que se logren los aprendizajes, que es como el objetivo en la escuela. Marcial iba a comentar algo más. No, no, eso era en realidad. Ya. Bueno, tenemos acá entonces de una actividad, de una secuencia didáctica, tenemos también un instrumento de evaluación que podríamos también utilizar. Em, Otra cosa también que puede ser útil es que nosotros le entreguemos, por ejemplo, carguemos una planificación y le preguntemos la opinión, digamos, sobre esa planificación, ¿ya? De hecho, una cosa como bien útil que uno puede decir es como que te gradúe el tipo de actividades o el tiempo que le estás destinando a cierto tipo de actividades. De repente, el mismo chat te retroalimenta con ideas que a uno le pueden hacer o no sentido. ¿Ya? Pero te puede decir, no sé, tu clase te sugiero que sea más participativa. Está haciendo mucha exposición y poco, digamos, como participación. Entonces, ese tipo de cosas son elementos que uno puede ir como evaluando en esto, ¿ya? Em, ya, entonces, sigamos. Ah, no, pues estamos a la hora, ¿verdad? Que hacemos como un break, ¿cierto? Vamos a hacer una pausa de 10 minutos. Entonces volvemos a las 8:15. Y ahí seguimos, ¿ya? Así que un descansito de las máquinas. Ahí nos vemos. Para retomar. Bueno, em, bueno, yo trabajé ya, les mostré ya como ciertos elementos con los cuales nosotros podemos trabajar con esta herramienta para generar planificaciones, para generar un instrumento de evaluación. Em, en este caso ya vamos a pasar al ámbito ya más de acción, de trabajo, digamos, en el cual les voy a presentar un trabajo que van a tener que presentar en un par de semanas más, pero este trabajo, la idea es que lo comencemos durante esta semana, que ustedes la próxima semana puedan presentar algún avance y puedan también como, eh, digamos, presentar consultas y comentar también un poco de qué van sus temas. Y les voy a presentar la evaluación primero de qué trata, después la voy a subir al aula virtual para que puedan comenzar a trabajarla, ¿ya? Em, este trabajo es parte, digamos, de la evaluación que va a tener que ver con el módulo, que tiene que ver con trabajar este recurso. De hecho, es probable que incluso nos tome 3 semanas, porque hay un documento involucrado que tienen que ir como trabajándolo. Ya. Les voy a compartir pantalla para presentárselos. Voy a agrandar un poquito. Ya. Bueno, efectivamente lo que les voy a pedir que hagan con la inteligencia artificial es generar una planificación de una clase, ¿ya? Eh,
y diseñar un instrumento de evaluación usando estas herramientas de inteligencia artificial. Pero lo que les quiero proponer de cómo crear esto para empezar a trabajar y refinar los prompts es una serie de iteraciones que ustedes van a tener con la inteligencia artificial, pero que ustedes la idea es que vayan acompañando esto con un análisis de los resultados que van obteniendo y de cómo ustedes le van respondiendo al chat para obtener mejores resultados. ¿Ya? Entonces, con esto de alguna forma, lo que quiero después es que compartamos los procesos que ustedes tienen para trabajar con el chat y de cierta forma esto le puede servir también a sus compañeras, compañeros del diplomado para también buscar otras formas de obtener estos resultados. Ustedes pueden partir esta planificación de cero o pueden incluso trabajar con algo que ya tengan prehecho. Por ejemplo, alguna actividad que ya tengan, que quizás no esté formateada o que quieran que el chat les revise. Entonces, digamos aquí como que todo vale, pero lo importante es que ustedes transparenten el proceso. Aquí no nos importa tanto el resultado, que todos presenten planificaciones perfectas, porque el chat lo puede hacer, sino que más bien que podamos compartir el cómo trabajamos con la inteligencia artificial y eso nos permita generar ideas de cómo, por ejemplo, la forma de Marcial le puede servir a Luis o viceversa, o cómo también nos podemos sugerir entre nosotros mejoras para poder trabajar de manera más óptima con el chat. ¿Ya? Entonces, este trabajo se desarrollará en tres etapas principales, que sería planificación inicial, iteración, refinamiento y producto final. ¿Ya? Cada etapa debe documentarse cuidadosamente para evidenciar el proceso de iteración con herramientas de inteligencia artificial, así como los criterios utilizados para tomar decisiones. O sea, básicamente ustedes tienen que presentar muestras de las conversaciones con el chat. Me escribe Mauricio. Ok, no hay problema, Mauricio. Ahí puedes revisar la grabación. Y esto, bueno, también lo voy a subir como tarea al aula virtual. Ojo, una cosa, si bien la voy a subir hoy, van a tener un par de semanas más para trabajar. No es que tengan que hacer la tarea al tiro, ¿ya? Porque también la idea es que podamos compartir los avances de las tareas y podamos ir mejorando el producto, ¿ya? Em, bueno, el primer paso sería seleccionar un curso y una asignatura, ¿ya? En este caso, por ejemplo, acá hay un ejemplo que podría ser un curso de ciencias naturales para segundo básico o un curso de matemáticas para cuarto básico. Y otra cosa importante es que sea en su ámbito, ¿ya? En el fondo, no es necesario que exploren otros ámbitos que no sean el propio, el personal, porque esto también les puede servir como un recurso que después pueden utilizar más adelante, ¿ya? Entonces, bueno, número dos, el uso de la herramienta de inteligencia artificial. Deberán elegir una herramienta de IA como generadores de contenido, asistentes de escritura o plataformas de análisis de datos. ¿Ya? Los pasos a seguir incluyen iteración inicial. En este caso, igual yo les sugiero trabajar con el chat GPT, pero si ustedes ya, por ejemplo, están trabajando con otro software que les guste más, lo pueden trabajar también. ¿Ya? Lo importante es también transparentar eso, con qué herramienta trabajar. Bueno, iteración inicial sería proveer a la herramienta de IA una descripción detallada del tema a tratar en clase, los objetivos de aprendizaje y el nivel educativo seleccionado. Iteración, revisar la propuesta generada por la herramienta y ajustar las indicaciones solicitando mayor precisión o modificaciones específicas. Y finalmente, refinamiento, seleccionar las ideas más relevantes, integrarlas y editarlas para formar un producto coherente y adaptado al contexto educativo. ¿Esto qué significa? Que no es que se tengan que quedar necesariamente con la última iteración del chat, sino que si ustedes, de hecho, tienen que editar y meter, digamos, mano de forma manual en los resultados, también hay que transparentar eso. O sea, no quedé contento, no quedé conforme con lo que me presentó, no sé, pues, en la forma en que redactó los indicadores. Entonces yo los edité, los reestructuré. Ahí la idea es que ustedes transparenten ese proceso. Número tres sería criterios de análisis, selección y edición. Deberán evaluar las respuestas de la inteligencia artificial según los siguientes criterios. ¿Ya? Relevancia. ¿El contenido generado responde a los objetivos de aprendizaje? Precisión.
la información proporcionada es correcta y adecuada al nivel educativo. Creatividad, el diseño de la clase e instrumentos de evaluación fomenta el pensamiento crítico y creativo. Adaptabilidad, el material puede ajustarse al contexto y las necesidades de los estudiantes. Carolina, disculpa, cuente. Carolina. No, no soy yo. Ah, ya. Es que alguien como que abrió el micrófono. Ya. Em, bueno, y número 4 sería documentación del proceso. Los productos deben presentarse en 3 etapas. Sería etapa inicial, sería el resultado bruto generado por la herramienta de inteligencia artificial, sería la primera iteración. Etapa intermedia sería una versión ajustada tras iterar con la herramienta, incorporando mejoras. Y la etapa final sería el producto definitivo, ya listo para ser implementado. Em, y aquí está como la estructura del documento que ustedes deberían como entregar como informe final, que sería introducción, metodología, resultados y conclusiones, que serían como las reflexiones sobre la experiencia, beneficios y desafíos encontrados, ¿ya? Eh, la escala de apreciación se va a evaluar la claridad y la coherencia, relevancia del contenido, creatividad e innovación, documentación del proceso, reflexión crítica. Y aquí, digamos, están como los indicadores de logro de estos criterios, ¿ya? Em, que después los pueden revisar con mayor detalle, ¿ya? En eso consiste uno de los principales trabajos con el cual vamos a evaluar este módulo. Va a haber otro complementario que tiene que ver con crear un recurso didáctico, pero eso es, ya estoy hablando como del final del módulo, ¿ya? Entonces, para esto vamos a dar un par de semanas. Obviamente los plazos son conversables, podemos ir conversando, pero yo una vez terminada, digamos, esta reunión, voy a subir el documento para que ya puedan empezar a trabajar con esta herramienta, ¿ya? Antes de, bueno, como la pelota se las voy a pasar ahora a ustedes para que puedan trabajar, les voy a dar también la opción de quienes quieran, nos podemos quedar trabajando aquí hasta las 9 para que empiecen como a explorar la herramienta y me puedan hacer preguntas. Y quienes, digamos, prefieran hacer eso en otro momento, también les voy a dar la libertad para que se cierre la sesión por hoy día y puedan avanzar después por fuera. Voy a habilitar, eso sí, un foro para esta evaluación en el cual ustedes pueden hacer consultas o presentar avances o incluso entre ustedes mismos se pueden como hacer preguntas o tirar ideas como al foro, ¿ya? Así que eso también lo voy a habilitar para quienes, incluso por tiempo, no puedan quedarse un rato más. Pero para quienes que se quieran quedar y quieran, digamos, como avanzar en el trabajo y hacer preguntas en este momento, yo también me quedo hasta las 9 con ellos para avanzar en este trabajo, ¿ya? Pero antes de eso, de repente yo a veces puedo ir un poco rápido. eh, ¿Los usos que vimos con el chat quedaron más o menos claros? ¿O tienen alguna duda? No, no, profe, está claro para mí por lo menos. Yo creo que explorando un poco uno mismo también va, ¿no es cierto?, visualizando las opciones que nos da. Claro, Claro. quizás puede que varios lo hemos ocupado de manera como clásica, ¿no es cierto? Pero interesante lo planteaste esto, que uno puede ponerlo, subir los documentos y dar un rango de acción también. Claro, en ese plano, si trabajan obviamente con estas herramientas gratuitas, como tienen un límite, Mm. les sugiero que no suban documentos Ah, tan grandes, ¿ya? O sea, eh, por ejemplo, pueden subir un formato de planificación, eso no pesa nada. Entonces eso no les va a consumir mucho de los puntos del chat GPT, por ejemplo. Pero si suben, como subí yo, un documento de 200 páginas, sí consume harto. Entonces ahí
va a despertar un poco el cobro. Claro. Igual no se asusten porque no les va a cobrar, a no ser que ustedes metan su tarjeta y ustedes le autoricen, digamos. No es tan fácil como contratarlo. Así que eso, no sé si alguien más tiene alguna otra consulta. Yo Ya, por acá, Marcelo, enseñanza media, lo que sea, puede ser una materia puntual si uno quiere, por ejemplo, algo de inteligencia artificial, que uno puede hacer. disculpa Marcelo, te escucho un poco mal. No sé si el micrófono. Sí, sí, justo estoy con afuera. No sé si me escucha. Ah, ahora sí, ahí sí. Es que más que nada la consulta es si es necesario que sea de enseñanza básica o media, o de alguna materia puntual que uno quiera hacer planificación porque yo no soy profesor, entonces por eso. Ah, puede ser de cualquier materia, puede ser, por ejemplo, enseñanza superior o técnico profesional, en el fondo, o incluso, por ejemplo, porque Marcelo, tú trabajas asesorando profesores en el ámbito, puede ser incluso como con algún material, No, básicamente. ¿cómo? La idea es esa, capacitar a docentes en alguna materia específica. Claro. Claro, quizá incluso puedes trabajar con algún programa o alguna planificación de alguno de esos docentes para poder ver las posibilidades que tiene la herramienta. ¿Ya? Eso más bien. Claro, es verdad, este trabajo está muy enfocado al criterio académico, pedagógico, de por qué decidí seleccionar esta herramienta o no o este resultado no, en tu caso igual voy a considerar que tú no eres del área de la educación, entonces no te voy a pedir como que el análisis sea pedagógico necesariamente. ¿Ya? Pero sí, por ejemplo, tú puedes analizar en términos de estructura, si está respondiendo o no a, al tipo de formato que piden en la institución donde tú trabajas, por ejemplo. Ahí podemos conversarlo un poco más, Marcelo. Trata de pensar un poco cómo responder a este trabajo, pero desde las herramientas que tú tienes allí donde trabajas. Eso. Entonces, igual si tienes duda me puedes escribir al correo. Mi correo está publicado en el aula virtual, en el virtual, por si acaso, en el inicio del módulo 3. Entonces ahí me pueden escribir si es que tienen alguna consulta, pero claro, obviamente, si bien esto está como enfocado para la educación, podemos flexibilizar en tu caso, no hay ningún problema. ¿Ya? Lo importante acá es que exploren la herramienta, que lleguen a los resultados que estimen convenientes, y lo otro es que compartamos después esto, ¿ya? Que en las futuras clases puedan empezar a compartir los avances de este trabajo para ir viendo cómo ustedes están interactuando y eso les pueda servir al resto de los compañeros y las compañeras. ¿Ya? Entonces, la próxima clase todavía no les voy a pedir que compartan, pero sí quiero que ya empiecen a decirme en qué empezaron a hacer la planificación, en qué están trabajando. Y obviamente de esta misma planificación la idea es que emana el instrumento de evaluación. El instrumento de evaluación puede ser de cualquier tipo, puede ser un cuestionario, puede ser una prueba, como le llamamos como tradicionalmente, o puede ser un trabajo práctico. Lo importante ahí es que el trabajo no incluya solo la rúbrica, por ejemplo, sino que también incluya las indicaciones del trabajo. ¿Ya? Que en el fondo no solo el instrumento con el cual vamos a evaluar, sino que las instrucciones que va a leer el estudiante. También acá es muy importante especificar cuál es, por ejemplo, el nivel con el cual vamos a trabajar. Si un nivel universitario, de qué año de universidad, digamos, si un cuarto semestre, un octavo semestre. Todo eso es importante para el chat para también incluso moderar el lenguaje con el cual se está expresando en las instrucciones. ¿Ya? Entonces, em, eso. La próxima semana les voy a ir dando como más insumo en términos ya de la evaluación, de cómo podemos ir trabajando evaluaciones, para que también vayan haciéndose idea. Que yo suba ahora al trabajo es más bien un tema para que ustedes lo tengan en la mira. Insisto, no es para que lo hagan al tiro, sobre todo no se metan todavía en el ámbito de la evaluación, porque todavía no lo hemos visto. ¿Ya?
pero sí ya pueden ir pensando en cómo generar la planificación, incluso hasta la pueden generar, pero va a faltar quizás toda la parte del documento, de la reflexión crítica, de cómo seleccionar, por qué seleccionaron ese resultado, o qué tuvieron que editar, por qué lo editaron, etcétera, ¿ya? Ese es como el fin de esto. Así que eso, dejo abierta entonces la posibilidad a quienes se quieran despedir ahora, se pueden despedir, y quienes se quieren quedar trabajando un ratito más, se pueden quedar trabajando conmigo. Perfecto. Yo me despido porque para darle vuelta ahí con calma qué cosas seleccionar, etcétera. Y ya como que las neuronas se me anduvieron cansando, supongo. No, pero entiendo absolutamente. Siendo las 8:35, entiendo absolutamente. Listo. Ya, pues que te vaya bien, Marcial. Nos Nos vemos. vemos. Que estés bien. Profe, yo también prefiero retirarme, le voy a dar una vuelta igual que Marcial. O sea, Marcial, así que muchas gracias. Ok, Miguel, que te vaya muy bien. Nos Nuevamente, vemos. gracias. Profe, yo voy a trabajar en una planificación de una asignatura práctica, pero Ya, que también tiene que tener programa, porque yo trabajo en eso, no hago clases de aula. ¿M? ya, perfecto. Sí, ningún problema. Ya, profe, me voy. Ya, Chao, pues, chao, que compañeros. estés bien. Nos vemos. Gracias. Ah, profe, yo igual me retiro. Ok, nos vemos, que estén bien. Marcelo también me escribió ahí que se retira. Nos vemos, Marcelo. Cuídese. Eh, Profesor Sandra, ¿cómo está? Dando. Bien. ¿Y usted cómo está? Bien, yo hice todo ese proceso cuando empecé a trabajar con la IA. ¿Ya? Entonces, ya tengo el material listo. Ah, Así súper. no, pero no, voy a tener que hacerlo porque me falta toda la parte de que yo depuré, pues. Entonces voy a tener que Claro. hacerlo todo. Claro, porque el Claro, otro sería como hacer como la ingeniería inversa podría y... hacerlo porque tengo ya el material, tengo las rúbricas, porque yo todo un módulo lo hice así. O sea, lo que podrías hacer de repente es entrar a las conversaciones que hiciste para generar eso y hacer como la ingeniería Ya. inversa. Empezar a ver por qué seleccionaste lo que seleccionaste, Ah, qué... no, eh, no, en esa época tenía, no tenía como, lo usaba como libre, no, de nuevo se me cortó. ¿Aló? Sí, parece que se cortó. Aló, sí, ahí, Sí, ahí, ¿me escucha? sí, ahora sí. Sí, tengo problemas con internet. No, voy a generar nuevos recursos porque yo tenía una cuenta que era no, como no estaba inscrita con mi nombre o con mi correo. Ah, ya, ya, Yo perfecto. perdí todo ese material, pero hice todo ese proceso de que mencionas tú, porque te da muchas cosas muy genéricas, muy amplio, cosas que no sirven, entonces uno va al final depurando. Ya, súper. O sea, me parece que la idea es que también esté la instancia para que puedas compartir ese proceso. Por eso la idea es como Sí, transparentar el proceso en este caso. sí. Y lo otro que te quería comentar, que yo asistí a ese curso que tú hiciste donde estaba el CEPRON que Ah, mostraste el día, ya. y yo estoy haciendo un curso, yo de básica, porque yo soy educadora de párvulo, y me sirvió mucho yo utilicé para poder planificar dos experiencias para ellos. Ah, buena, buena. Así Súper. que súper, no te quise interrumpir antes, pero me sirvió mucho y el PRON yo lo guardé. Así que, Ya, pero genial. sí, pues muy bueno porque es un área en que yo no me manejo, entonces me resultó súper bien. Tuve buena evaluación. Ya, genial. ¿No? Bueno, ahí tenemos que seguir como avanzando en este ejercicio, y cualquier duda me puedes consultar. Sí, ahí yo le consulto, pero voy a generar un nuevo producto. Ya, Ya, muchas ok, gracias. me parece. Ya. Hola, profe. Hola Carolina, ¿cómo estás? Bien. No es necesario que sea tan largo el trabajo, o sea, como una unidad. No, no, es solo una clase, para que, más bien
digamos, la extensión del trabajo tiene más que ver con la iteración y con el criterio que ustedes ocuparon para definir si lo que le entregó el chat está bien o no. ¿Ya? Que es un criterio más como de análisis, selección, em, y transparentar un poco ese proceso. ¿Ya? La próxima semana igual, por ejemplo, yo este mismo trabajo lo hice con un curso en la USACH. Les puedo mostrar cómo los resultados de esos trabajos, como para que vean cómo se ven, más bien. No sé, muchos estudiantes pegaban las conversaciones y generaban comentarios, por ejemplo, de cómo fue esa primera interacción con el chat, qué les pareció los resultados que obtuvieron y cómo fueron depurando esos resultados. Entonces, Ya. por eso también es bueno que sea en el área que ustedes trabajan o son expertos, para que también el análisis sea mucho más rudo con el chat. No, porque claro, no sé, un estudiante de pregrado a veces se va a quedar con lo primero que va a encontrar, pero la idea es que ustedes sean específicamente críticos con el resultado y los puedan mejorar. Esa es como la idea. Sí, es que por ejemplo, en mi caso yo no trabajo comillas, tanto con materias, cierre comillas, ¿Ya? sino que trabajo mucho más como con procesos. Ya, Por ejemplo, tengo cursos de práctica, tengo entonces por eso como que estaba pensando como que o por dónde. Así como yo hago cursos de intervención psicosocial. Entonces ya. como que más que contarle, entonces por eso quería ver. Ya, pero ya tengo más o menos una idea. Claro, Pensaré porque cómo a llevarlo. veces, me imagino que a veces en esos cursos hay temáticas que se repiten. Por ejemplo, que los estudiantes tengan problemas similares entre ellos y tú generas igual como una exposición sobre el tema y un desarrollo, un apoyo para ellos, pues, ¿no? ¿O no están así? Eh, sí, sí, lo que pasa es que sí, por eso estoy pensando como, porque, comillas, puedo contarle como lo que vendría previamente y estoy pensando así como solamente por conversaciones, hacer una clase de educación sexual, cómo Ya, hacer educación sexual en los colegios. claro. Entonces, pero eso, para poder entender cómo va, hay un montón de cosas que vamos a asumir que tienen los chiquillos. Eso también se puede Sí, sí, establecer, sí. porque si no, se empieza a alargar mucho. No, claro, claro. Si uno Ya. puede como generar una contextualización de en qué punto van del curso, no tiene por qué ser la primera clase, puede ser una de las últimas. Entonces eso no hay problema. Ya, listo. Muchas gracias. Ya que esté bien. Chau. Hasta Eh, luego. Luis, Profesor, una consulta, la propuesta que usted pide, ¿tenemos que hacerla necesariamente en ChatGPT o podemos usar otra inteligencia artificial? pueden usar otra inteligencia artificial. Ya. Pero la idea es que sea inteligencia artificiales que funcionen con prompt, como Sí, Gemini, sí, 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 sí. Sí, como sí, no, es la... que estaba trabajando con Perplexity a través de Comet, ya, pero no me gustó. Ah, ya, ya. Sí, o sea, está súper bien porque de hecho como que esa trabaja como con múltiples inteligencias artificiales. Claro, lo que pasa es que yo le pedí algo y me bajó varios documentos al tiro para relacionarlo, pero no me gustó mucho lo que... Así que ahí vamos a tener que hacer una iteración, pero podría llevar eso mismo a ChatGPT para que lo mejore. Claro, claro. Sí, sí, claro, de repente Perplexity yo lo he probado ahora último y como que es como muy amplio porque tiene como varias opciones de trabajar con distintos motores de inteligencia artificial. Claro, Entonces, ahí como que de repente uno se marea con a cuál le pido, cuál me va a dar el resultado que yo espero. Y claro, de repente como que da a veces más datos que un resultado o un producto. claro. Pero no Entonces, estaba, le pedí que me hiciera una planificación y la verdad que no me gustó mucho porque he hecho planificaciones con ChatGPT o con Gemini y son mejores, ¿ya? ya. Yo creo que tal vez tiene que ver con el prompt también, ahí lo voy a ir mejorando y bueno, el próximo lunes vemos y le muestro lo que hicimos. Claro, también puedes probar el mismo prompt con distintas IA y ver Claro, también cuál te da un resultado que tú más te guste. así es, ¿ya? Ya, súper. Entonces el próximo lunes seguimos, ¿ya? Seguimos entonces. Muchas gracias, Que esté profesor, muy Profesor, bien. ¿ya? Chao, una chao. última Chao. consulta. Sí, Copilot, Sandra. ¿cómo lo encuentra usted? Yo siempre trabajo como más con Copilot que Copilot es Copilot. ChatGPT. Eh, Es lo o sea, mismo. es lo mismo. De hecho, Microsoft
compró como el 49% de las ¿Sí? acciones de OpenAI. ¿Aló? Entonces, ¿aló? ¿Me escucha? ¿Ya? Ya. Sí, sí, te escucho. Claro, Microsoft compró como el 49% de las acciones de OpenAI. Entonces, así pudo Ya. integrar ChatGPT en Copilot. Es básicamente lo mismo. Entonces, puedes usar Copilot Ya. y es más, la próxima semana igual voy a dar también algunos ejemplos en Copilot de cómo se puede trabajar. ¿Ya? Cuando yo Pero, pido planificaciones, como ejemplo, para jardín infantil, siempre me sale así como el mismo, Jardín los Exploradores, me llega. ya te tiene identificado. En los dos. Entonces, por eso me llamó la atención. Ya. Claro. Sí, quería saber porque me ha dado buenos resultados mi Copilot. Sí, ¿no? Eh, Sí, eh, eh, se cortó lo último que ya, dijiste, tengo Sara. problemas de internet, profe. Ya, No, no que hay me ha problema. dado buenos resultados. Sí, o sea, es bueno. Y de hecho, va el día que salió ChatGPT 5, ya estaba integrado en Copilot. No se demoró nada Ya, en integrarlo. Así que básicamente es lo mismo con otra interfaz. No ya. tiene diferencia. Muchas gracias. Que esté Ya, bien, nos vemos. ya igualmente, que estés Chao. bien. Chao. Chao, Luis. Nos vemos, Luis. Bueno, Marcelo también se iba, así que voy a cortar la transmisión. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien.